Nombre es Rocío Pertierra y soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El presente trabajo es para la materia de Fisiopatología Aplicada 2 y consta de responder 10 preguntas acerca de lesión renal aguda. Comencemos. ¿Qué es la lesión aguda renal y cuáles son las 3 manifestaciones diagnósticas comunes de este grupo de enfermedades? La lesión renal aguda es el déficit repentino de la función renal, lo que ocasiona la retención de productos nitrogenados y otros desechos que son eliminados en circunstancias normales por los riñones. Sus manifestaciones diagnósticas son incremento en la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo, incremento en la concentración plasmática o sérica de creatinina o ambos factores, y disminución en el volumen de orina. Respecto a la epidemiología, ¿qué porcentaje de ingresos a hospitales y unidades de cuidados intensivos representa la lesión renal aguda? Entre el 5 a 7% de los internamientos en unidades de atención aguda de hospitales y hasta 30% de admisiones en la unidad de cuidados intensivos. En Estados Unidos, desde 1988, la incidencia de lesión renal aguda ha aumentado y se calcula que tiene una incidencia anual más o menos de 500 casos por 100.000 personas, cifra que es aún mayor que la incidencia anual de apoplejía o enfermedad cardiovascular. ¿En qué situaciones se vuelve común la lesión renal aguda en países desarrollados? Sabemos que influyen diferentes factores como demográficos, económicos, geográficos e incluso el número de enfermedades intercurrentes coexistentes. Y esto tiene que ver con que los centros urbanos de algunos países pobres se asemejan cada vez más a los del mundo desarrollado. Sin embargo, existe especificidad por regiones. Menciona las 3 causas regionales comunes de lesión renal aguda en países en desarrollo: cuadros tóxicos, causas infecciosas, lesiones por aplastamiento y rabdomiólisis resultante. Bueno, ¿por qué sucede eso? Los cuadros tóxicos suceden por mordedura de víboras, de arañas, de orugas y de abejas. En el caso de las infecciosas, por paludismo y la leptospirosis. Y en el caso de las lesiones y rabdomiólisis, como consecuencia de terremotos. ¿Cómo se divide comúnmente a la lesión renal aguda? Se divide en hiperazoemia prerrenal, enfermedad intrínseca del parénquima renal y obstrucción posrenal. ¿Qué es la hiperazoemia prerrenal y cuál es su fisiopatología? Bueno, la hiperazoemia proviene de las raíces griegas hiper, que quiere decir exceso, azo, que significa nitrógeno, y emia, que significa sangre, lo cual quiere decir un exceso de nitrógeno en la sangre, y esta es la forma más común de la lesión renal aguda. Su fisiopatología tiene que ver con el incremento de la concentración de creatinina sérica o de nitrógeno ureico en sangre, por el inadecuado flujo plasmático al riñón y por la presión hidrostática intraglomerular que no basta para apoyar la filtración glomerular normal. ¿Cuáles son las causas de hiperazoemia prerrenal? Bueno, entre las causas podemos encontrar hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circulante eficaz, que puede incluir insuficiencia congestiva cardíaca e insuficiencia hepática, y deficiencia de la autorregulación renal, que puede incluir las 3 siguientes. Menciona las causas de lesión renal intrínseca. Bueno, puede ser causada por septicemia, por isquemia o por nefrotoxinas. ¿Cuál es la fisiopatología de cada una de estas? En el caso de la septicemia, hay una disminución en la filtración glomerular que puede ir acompañada o no de hipotensión franca, o por el colapso hemodinámico que exige apoyo vasopresor. La dilatación arterial aumenta la expresión de la sintasa inducible de óxido nítrico en los vasos, lo cual ocasiona disminución de la filtración glomerular. Y existen una serie de mecanismos que tienen que ver con el exceso de dilatación de la arteriola eferente, en particular al principio de la evolución de la septicemia, o vasoconstricción renal por activación del sistema nervioso simpático, el sistema de renina-angiotensina, aldosterona, vasopresina y endotelina.
Esta septicemia puede ocasionar daño de endotelio que origina trombosis microvascular, activación de especies reactivas de oxígeno y adherencia y migración leucocítica. Esto puede dañar las células tubulares de los riñones. En el caso de la isquemia, resulta que la insuficiencia renal aguda surge cuando hay una reserva renal limitada, como en el caso de una nefropatía crónica o en el caso de la ancianidad, o incluso factores lesivos coexistentes con septicemia, fármacos vasoactivos o nefrotóxicos, rhabdomiólisis y estados de inflamación sistémica que aparecen en casos de quemaduras y pancreatitis. Se puede dar por factores microvasculares, en donde aumenta la vasoconstricción en respuesta a diferentes péptidos como endotelina, adenosina y angiotensina 2, y posteriormente hay una disminución de la vasodilatación en respuesta al óxido nítrico, acetilcolina, bradicina y PGE2. La lesión nefrotóxica aparece en reacción a diversos fármacos de estructuras diversas, sustancias endógenas y exposiciones a factores ambientales. Todas las estructuras de los riñones son vulnerables al daño por sustancias tóxicas e incluyen los túbulos, el intersticio, los vasos y el sistema colector. Algunos de estos, tanto factores endógenos como exógenos que pueden provocar la lesión nefrotóxica son medios radiográficos de contraste, antibióticos, antineoplásicos, ingestión de productos tóxicos y toxinas endógenas. ¿Cuál es la fisiopatología y etiología de la lesión aguda posrenal? Hablando de la fisiopatología, esta aparece cuando hay bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, lo cual hace que aumente la presión hidrostática retrógrada y que surja interferencia en la filtración glomerular. Por otro lado, las causas son cálculos, coágulos sanguíneos, compresión externa, tumor o fibrosis retroperitoneal a nivel de uréter, hipertrofia prostática, cáncer o coágulos sanguíneos a nivel vesical, y estenosis y obstrucción de la sonda Foley a nivel uretral. Bueno, esta es la referencia de donde tomé la información. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video.